Aquí estamos otra vez para ustedes con el nuevo enlace latinoamericano europeo. Muy buenas tardes en Ecuador y en nuestra América Latina. Muy buenas noches aquí en Europa, a quienes nos acompañan conectados, conectadas, en el Zoom o en el Facebook Live y en todos los medios digitales que nos retransmiten. Muchas gracias por estar aquí en este conversatorio. Gracias enormes también a todo el equipo de trabajo que hace esto posible. Abrazos y bienvenidos. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y los saludo desde Colonia, Alemania. Un muy cordial saludo a nuestro ponente de hoy, el doctor Augusto Tandazo Borrero, quien nos acompaña para conversar sobre el tema de hoy, previamente al balotaje en Ecuador, Daniel Noboa, candidato de Lenin y Lasso. Paso a hacer una corta presentación de nuestro ponente, Augusto Tandazo Borrero, para que lo conozcamos un poquillo más. Él es ecuatoriano, de Loja. Es una figura pública con destacada presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales en Ecuador. Es doctor en jurisprudencia, analista jurídico constitucional, penal y de contratación pública. Es experto en temas energéticos, especialista en temas petroleros y económicos y fue secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Tiene una actitud más bien crítica sobre los seres humanos respecto a la actividad política de los mismos. Es amante de los perros y por ende experto en canofilia. Es defensor de una fuerte presencia del Estado en la sociedad. Dicho esto, ahora le paso la palabra al doctor Tandazo, recordándole que tiene de 20 a 25 minutos para presentar su ponencia y luego responder a las preguntas que surjan desde aquí, desde la plataforma del Zoom o desde el Facebook, y también naturalmente en los medios digitales activos. Bienvenido, doctor Tandazo, la palabra es suya. Muchas gracias por la invitación y por estar en contacto con la gente del exterior en especial. Es la gente que más siente el país. Es una paradoja, pero el extranjero no deja de tener en sus casas o en sus oficinas una bandera del Ecuador. Acá el 10 de agosto no significa nada más que vacación en el Ecuador, mientras que en el extranjero izan su bandera, desfilan muchas veces y sienten la patria, sienten nuestra música, la propia, y no están en veleidades que los conducen a lo que últimamente se deben llamar el ciudadano universal. El ciudadano universal, mientras más universal es menos nacional. Entonces, para mí, hablar con los migrantes es hablar con lo más medular de la patria misma, aunque no están radicados acá. Eso como una introducción. Ahora, sobre el tema que es Daniel Noboa, la candidatura de Daniel Noboa. Hay cuestiones que la gente tiene que entenderlas. La oligarquía no se va a suicidar. No se va a suicidar, o sea, los seres humanos respondemos a determinados patrones y a determinados intereses económicos, sociales, políticos, culturales. Y Daniel Noboa es un exponente y beneficiario directo de la actividad de su padre y de su abuelo. De tal manera que no estamos hablando con una persona que cínicamente le dijo acá al Ecuador hace pocos días que él era de centro izquierda. Primero tenemos que decir que él dice que él es un exponente de la nueva generación. Él es el exponente de la nueva generación, pero con la plata de la vieja generación. Eso hay que decirlo, porque él solo no es absolutamente nadie. Él es nada más que lo que quiere que haga Álvaro Noboa Pontón, una persona que le ha quedado debiendo mucho al Ecuador, y de eso lo vamos a explicar cuando hablemos algo de Daniel Noboa. Daniel Noboa cree que estamos en un país fundamentalmente de gente que no tiene memoria o que no sabemos qué es lo que han hecho ellos. ¿Por qué lo digo? Porque hemos tenido dos gobiernos profundamente imbricados, ligados. Han sido dos gobiernos siameses. Yo llegué a decir que esto es como un partido de fútbol donde el primer tiempo lo llevaron a cabo el gobierno de Lenín Moreno y el segundo tiempo del mismo gobierno neoliberal fue Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, pero en todas las travesuras que hizo Moreno y las que siguió haciendo Lasso, estuvo involucrada la gente de la oligarquía y los gamonales de la costa. Entonces,
El apoyo que le dieron a Moreno, por ejemplo, para haber asaltado los órganos de control y haberse apropiado de las instituciones del Estado a través del Trujillato, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo manejaron a su antojo con Trujillo, captaron la Corte Constitucional de manera inconstitucional, captaron la Corte Nacional de Justicia en sus 2/3 partes, captaron la Contraloría General del Estado y mantuvieron hasta hoy un estado de prórroga de funciones, captaron la Fiscalía General, las superintendencias de todo tipo y etc. cosas. Entonces, en ese entente y en esos acuerdos estuvo toda la derecha coaligada, porque ellos sí se unen. Y luego con el gobierno de Lasso fue evidente la participación de Daniel Noboa, que es importante ver esto. Él se desempeñó en la curul 118 de la Asamblea Nacional. Entonces, cuando uno analiza qué hizo en esa curul, siempre estuvo votando y actuando en favor de las iniciativas de Lasso y no precisamente de iniciativas que beneficiaban al país. Voy a poner un ejemplo. Él en su plan de trabajo dice que va a combatir el dinero que sale a paraísos fiscales. Pero viene la pregunta, y viene el otro yo de Daniel Noboa. ¿Y por qué cuando se discutió Pandora Papers en la Asamblea Nacional, Daniel Noboa primero que esto dice mal de él? Porque un ser humano con la ideología que tenga, con los intereses que defienda, tiene que ser íntegro, tiene que defender lo que piensa y actuar en consonancia. Huyó de esa votación y le mandó a su suplente para que vote. ¿Pero para que vote por qué? Porque se archiva el caso Pandora Papers beneficiando a Lasso de un caso evidente de tener dinero en paraísos fiscales que era sancionado por la ley orgánica de aplicación de la consulta del 2017 con la destitución del cargo. Por lo tanto, él a través de Ana Carolina León, su suplente, votaron a favor de Lasso en la sesión 747. Dice que va a combatir la evasión de impuestos, pero si la Hacienda La Clementina, entre otros temas que han tenido de problemas, se la quitaron porque no pagaba impuestos. Dice que va a cumplir con cuestiones laborales, pero si tiene el caso Tramabo, que hasta el día de hoy no paga alrededor de 30 y pico de millones de dólares a los trabajadores que trabajaron para él. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se va a hacer? Es una contradicción enorme. Pero además hay otro tipo de cosas. Yo dije en estos días últimos que la señora Verónica Abad, su candidata a vicepresidenta de la República, vendría a ser casi como la jefe de campaña de Luisa González, porque no se puede haber dado una persona que lo haga quedar tan mal a Daniel Noboa. O sea, mientras Daniel Noboa intenta camuflarse, intenta maquillarse para hacer aparecer otra persona, Verónica Abad acaba de hacer unas declaraciones y otras más que todavía están en proceso. Y una de ellas, la más que esto está en video y no pueden decir que se ha sacado de contexto, donde ella dice que ellos van por el Estado, que es el mismo tema que han mantenido el neoliberalismo toda la vida, el Estado mínimo. El Estado que no se preocupe de regular las relaciones sociales y económicas. Por eso dice que el gobierno debe apartarse de los temas económicos, o sea, para que el pez grande se coma al chico. Entonces, ¿cuál es el papel que juega el Estado en las relaciones sociales? Que debe apartarse del tema de educación y que el tema de educación debe pasar a manos privadas, o sea, odia la educación pública, pero aparte de las virtudes de la educación pública, adicionalmente a eso, es a la que tienen acceso el pueblo, pues, porque el pueblo no puede pagar educación privada. Y lo que quieren incluso es, y lo dice concretamente, trasladar la infraestructura de la educación pública a los docentes de las entidades de educación privada. Entonces, esto es salvaje. Yo he leído a los neoliberales y he visto cómo actúan, pero nunca he visto planteamientos tan absurdos y tan deshumanizados como este, que quieren que el Estado, que más que el Estado, que el gobierno se desentienda del tema de salud. O sea, el Estado está allí para funcionar. El Estado está para funcionar, para regular los temas de salud, medicinas, tarifas de determinados servicios, brindar los servicios incluso de salud, porque el pueblo no puede pagar salud privatizada, que tiene que desentenderse del tema de jubilaciones y de pensiones. Esto lo dice la vicepresidenta.
Entonces es un tiro al aire para la campaña de Noboa, porque hace ver la verdadera intencionalidad de esa campaña, la verdadera intencionalidad de Daniel Noboa. Pero incluso cuando le hicimos una crítica sobre el tema de jubilación, él acaba de sacar un comunicado que dice sobre la segunda vuelta. Y en ese comunicado expresamente dice que mantendrán la edad de la jubilación. Como decimos vulgarmente en el mundo, too late, demasiado tarde, porque en el plan de gobierno, y el plan de gobierno es un instrumento público porque está registrado en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, usted con la boca y con cualquier comunicado puede decir lo que quiera, pero ese es el plan de gobierno. Y en ese plan de gobierno dice que va a ajustar la edad de la jubilación y que va a revisar las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social. Entonces, pueblo ecuatoriano, sea del exterior, sea del interior de la República, o sea, eso es lo que pretenden, resolver el tema de la salud, no mediante lo que deben hacer, que el Estado pague la deuda que tiene con la seguridad social, que se cobren las deudas a numerosas gentes para que pueda haber la liquidez necesaria, numerosas personas naturales o empresas. Pero sí, lo que quieren es ajustar que la gente se jubile en mucho más años. Entonces, ese es un programa de izquierda, como él dice que es de centro izquierda. Es un programa humanizante. O es un poco decir, perdónenme en una palabra, el neoliberalismo tiene como filosofía de vida, de actuación, el sálvese quien pueda, que subsista como en la selva. En la selva subsisten las especies más fuertes y los animales más fuertes. Sálvese quien pueda, porque ellos están en capacidad de hacer numerosas cosas, pero no solamente llega hacia allá los temas de él. O sea, uno puede discutir con una persona sobre tesis que puedan tener, pero no se puede hacer una campaña con mentiras. Por ejemplo, haber dicho antes de las elecciones de primera vuelta y durante el tema de la consulta del IASUNI, de la consulta del ITT, haber dicho que el costo de producción de un barril de petróleo en el ITT es de $58, eso es perverso y es desinformar al Ecuador. El costo de producción de un barril de petróleo en el ITT es de entre 14 y $17. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque lo que quieren es mantener el negocio de la importación de combustibles, donde muchos actores que están junto a su campaña lucran de ese negocio. Entonces, pero en perjuicio del Estado ecuatoriano. Dice que va a trabajar en el tema de la refinación del petróleo en el Ecuador, pero eso es un contrasentido respecto de lo que él mantuvo cuando aprobó la Ley de Desarrollo Económico, que lo voy a explicar. Él fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y por algo le dieron semejante presidencia y de una comisión tan importante, porque ahí es donde se cuecen las habas en materia económica. Cuando fue el gran reparto de Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea y él le tocó la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, porque era parte del gobierno de Lazo y parte del apoyo a Lazo. Y en ese tratamiento de hidrocarburos, ellos plantearon y él aprobó que la refinación de hidrocarburos del petróleo ecuatoriano se haga en el exterior. Y ahora dice que lo quiere refinar acá, pero por sus obras lo tenemos que conocer, por cómo actuaron. Pero además hay una brutalidad en ese planteamiento que hace Noboa. ¿Por qué razón? Que dice que no importa el tema y que él va a hacer la refinación. Importa porque no es lo mismo poner en una olla a cocinar cualquier producto a un precio que cocinarlo a otro precio. Una refinería procesa petróleo y si es petróleo nacional, ese petróleo va a un promedio de $17 el barril a servir de dieta de esa refinería. Pero si se quiere hacer una refinería con petróleo importado, entonces tendremos que importar petróleo más o menos a la fecha actual con un petróleo de alrededor $75-80 el barril. Si usted le mete ese costo de materia prima para poder procesar, no podrá jamás sostener un precio de combustibles. Entonces, ahogar la producción petrolera como ellos intentaron, eso es trabajar para un modelo que no es precisamente el que le conviene al Ecuador. Entonces, tenemos esta persona que no va a hacer ningún bien. Incluso su vicepresidenta dice que el gobierno debe ser limitado. Escúchenme esto con mucha atención. Limitado se refiere al tema de pequeño. Sí,
Y dice, limitado, dice, porque solamente el gobierno debe encargarse del tema seguridad, justicia y infraestructura de obras públicas. Entonces viene el tema. A ver, comencemos por justicia. Justicia no le corresponde al gobierno trabajar en el tema de justicia. Es gobierno, es ejecutivo. El Estado tiene 5 funciones, pero el gobierno es solamente una función, la función ejecutiva. Entonces, ¿cómo es que plantea su vicepresidenta que va a trabajar en el tema de justicia? ¿Qué tiene que ver con esto? Eso no tiene sentido. Pero adicionalmente, solamente va a trabajar en seguridad e infraestructura pública. ¿Y dónde están los demás enfoques en los que tiene que trabajar el Ejecutivo? Que no es solamente eso, salud, educación, vivienda y etc. cosas. Pero viene otro tema. Esto es importante lo que voy a decir. Usted me dice cómo voy con el tiempo para no pasarme. Mire esto. Dice, pensando que los ecuatorianos somos, perdónenme una palabra, a veces es necesario utilizar más de una palabra fuerte, pensando que somos pendejos. Entonces dice, yo fui a hablar con Guillermo Lasso para denunciarle las irregularidades que estaba cometiendo Aparicio Caicedo. Le llevé la información, dice, y Guillermo Lasso no quiso verla. Entonces ahí quedó todo, dice. Entonces, pero eso tiene que encargarse de la justicia, es como la justicia, como que la justicia está no sé dónde. Y la gente le puede estar creyendo eso, pero eso no es así. Primero le va a conversar al jefe de ese grupo que se apropió del Estado a través de las empresas públicas. Él no iba a tomar ninguna medida contra Aparicio Caicedo. Entonces viene la pregunta, ustedes son inteligentes, ¿qué hacía en la presidencia comentándole que había un problema en su equipo? Era para ver qué sacaba a cambio, para que le digan, Daniel, cálmate, tranquilo, pero ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Tú sabes que te apreciamos. Pero viene otro tema. ¿Qué tema no queda allí, pues? Porque el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal dice que todo servidor público, y él era servidor público en su calidad de asambleísta, deberá denunciar el cometimiento de delitos contra la administración pública. O sea, él teniendo en sus manos un expediente, él no podía decir, bueno, no me recibió Lasso y me quedé callado, y ahí está. Él tenía ya ese momento, porque si no está cometiendo un delito que se llama delito de comisión por omisión, al no haber denunciado lo que a él le constaba. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que una persona de alto nivel en el Banco Central del Ecuador ve que han violentado o que tienen una forma de acceder a las bóvedas del Banco Central y ve que se están robando dinero del Banco Central. Él no puede decir, sí, yo vi, pero no es mi responsabilidad. No. Si alguien conoce del cometimiento de un delito, incluso el 421 del Código Orgánico Integral Penal, esto lo relaciona con todas las personas incluso. Si alguien conoce del cometimiento de un delito, está obligado a denunciarlo. ¿Y qué hizo él? Cayó. Por lo tanto, no tenía la real intención de que se haga justicia y que se persiga a Aparicio Caicedo por esa actitud que tuvo en este caso que él supuestamente estaba comentando. Entonces, ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando con su esposa, que acabo de publicar en las redes sociales este rato antes de entrar a la entrevista. Una entrevista que le hacen antes, cuando todavía no era candidato Daniel Noboa, donde dice que no le gusta que se le acerque la gente, que no le gusta, que no le gusta que la toquen. Y ahora está, pero dispuesta a abrazar al más menesteroso y a la persona que incluso no ha pasado por el baño. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, pueblo ecuatoriano y pueblo migrante, no te puedes dejar, no te puedes dejar engañar, porque además cada ser humano responde a sus circunstancias, a su naturaleza. Permítanme que cuente una anécdota. Dicen que un sapito quería pasarse un riachuelo y un alacrán también quería pasarse. Y el alacrán le dice, sapito, ¿me puedes llevar en tu espalda para yo poder llegar al otro lado? Y el sapito le dice, no, tú me vas a morder. Le dice, ¿cómo crees? Si tú me haces un favor, yo te voy a agradecer más bien. ¿Cómo te voy a morder? El sapito accede, el alacrán se sube en su espalda, lo traslada a la otra orilla y el rato que se está bajando el alacrán lo pica al sapito. Y el sapito moribundo le dice, ¿por qué me hiciste esto? Y se disculpa, el alacrán le dice, discúlpame, pero es que yo no puedo más que morderte y picarte porque esa es mi naturaleza.
Entonces, pretender que una persona que responde a determinados intereses económicos, de lo cual han lucrado el trabajo de mucha gente en el Ecuador, porque ellos hacen aparecer como que ellos han creado riqueza. La riqueza la crean los trabajadores. La riqueza no la crea el capital por sí solo. Esto ya lo analizó en su momento uno de los mejores economistas del mundo, que fue Carlos Marx. No es que crea riquezas la persona con el solo hecho de tener el dinero. Entonces, estos que han lucrado del pueblo no lo van a beneficiar al pueblo. No puede, como cuando le creyeron a Lazo que un banquero podía hacer un gobierno en favor del pueblo ecuatoriano. Ellos estaban para crear condiciones para que la banca cada vez siga más fuerte. Una banca que, para vergüenza del mundo, yo no, que ustedes están en Europa, están algunos en otros países. ¿En qué país del mundo hay líneas de crédito, en el caso nuestro, para los pequeños emprendedores, que llegan al 28%, y estoy hablando en serio, al 28% tasas activas que están aprobadas por el Banco Central? ¿En qué país del mundo hay? ¿En qué país del mundo se legaliza esa usura? Y ahí están los banqueros. ¿Y acaso no es dueño de bancos también Álvaro Noboa? Y son los bancos los que en plena pandemia llegaron a decir, hasta con desfachatez, porque ni siquiera se cuidaron, a nosotros no nos fue mal en el año tal y cual. Entonces, ¿a quién representan? Y le vamos a creer ahora que es la derecha la que se va, la derecha la que, como el sapito, va a ser la que se suicide. Aquí va, la derecha es el alacrán. Y eso hay que entenderlo claro. Por eso es que defienden el modelo neoliberal, en donde ellos tienen la sartén por el mango y tienen el dinero suficiente. ¿A ellos qué les importa que el precio de los combustibles trepe al precio que ustedes se les puede imaginar? No a $10, a $500 si quieren el galón. Con esa cantidad de miles de millones de dólares que tienen, no les importa. Pero sin embargo quieren llegar. ¿Y por qué quieren llegar al Estado? Porque manejando las políticas públicas, haciendo que el pueblo no tome por el camino correcto, que es la de crear una sociedad más justa, más fraterna y solidaria, ellos sigan manteniéndose como un poder que lucra del trabajo de los demás. Esto en líneas generales de lo que es Daniel Noboa, en donde hay que dejar de prestarle mucha atención a él en particular, sino a su entorno. Es como nos pasaba con Velasco Ibarra. Lo veían a Velasco Ibarra y decían, buen candidato, buen orador. Pero ¿quiénes estaban alrededor de él? Los que terminaron siendo después socialcristianos. Ahí estaba el padre de Jaime Nebot, ahí estaba toda esa gente. Ahí estaba Martínez Merchán, ahí estaban todos. Entonces, no hay que verlo, Daniel Noboa. ¿Quiénes están al lado? ¿Y quiénes están al lado de Noboa? ¿Y quiénes están al lado de las familias a las que ellos se pertenecen? Porque ellos son los que van a detentar el poder. La gente lo miraba a Lazo y no lo estaba mirando a Danilo Carrera, que era el verdadero dueño del gobierno en la época de Lazo. Entonces, en este caso, hay que ver el entorno, y es un entorno neoliberal. Y el neoliberalismo, por principio, es un sistema dentro del sistema, es un modelo dentro del sistema capitalista que es desalmado y deshumanizado. Creo que estoy en los 20 minutos. Sí, podemos continuar con el ciclo de preguntas. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Pesantes y me encuentro en Alemania y tomaré la moderación de este ciclo de preguntas. Doctor, usted bien dice que Daniel Noboa está acompañado con alguien, tiene que tener su equipo. Descríbanos un poco quiénes acompañan a Daniel Noboa, qué partidos políticos lo promueven. Verá, esto me obliga a hacerle un símil de lo siguiente. Alguna vez Velasco Ibarra, que yo creo que él tenía buenas intenciones, él como persona, no el equipo que lo rodeaba, pero alguna vez Velasco Ibarra se dio con un caso, que todos los opositores se unieron toda la oligarquía, se unieron en contra de él, y Velasco Ibarra tuvo la visión y le interesa decir, porque se creó un frente de reestructuración nacional, y entonces él dijo, o el frente me tritura o yo lo trituro al frente. Hoy es exactamente lo mismo. O sea, se desunieron en la campaña presidencial, sabiendo que un cupo para la segunda vuelta no se lo podían quitar jamás a la Revolución Ciudadana. Entonces dijeron, luchemos entre nosotros para ver quién es el que pasa y luego nos uniremos.
porque es una desunión que provocaron, pero ficticia y solamente circunstancial. Ellos no eran enemigos, porque estuvieron mezclados todos. Sonnenhorst, el vicepresidente de Moreno, Topic, con contratos con el Estado durante mucho tiempo, e incluso estuvo a punto de ser director de Seguridad Nacional en el gobierno de Lasso. Javier Herbas, que siempre ha estado como izquierda democrática a favor de la derecha neoliberal, incluso apoyó a Lasso en la segunda vuelta. Yaco Pérez, los indígenas por principio, y en eso yo tengo una posición muy documentada y muy razonada. Los indígenas, ellos siempre han estado con la derecha, por principio, están con la derecha siempre, y el ser humano cree equivocadamente que ellos son de izquierda, y no son de izquierda. Por eso la contra que le lleva a Leonidas Issa, que es el más definido. Y allá han estado todos ellos, y estuvo Villavicencio. Villavicencio fue el expositor de cómo debía ser una persona al servicio del gobierno de la derecha. Y fue uno de los guardametas de Moreno, y fue una persona que alcahueteó todo lo que hizo Lasso en su gobierno. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Y entonces se desunieron para volverse a unir. Y entonces ya están nuevamente dándose los apoyos. Unos de frente y otros no de frente porque se están cuidando para las elecciones del 2025. Pero unos sí lo han hecho ya de frente. Nosotros estamos con Noboa, porque están defendiendo su estatus, están definiendo el statu quo, el poder como está siendo estructurado en nuestros países. Entonces ellos están con todos ellos. Ahí está Nebot, que a la hora de la verdad, Nebot y su gente, el Partido Social Cristiano, salió a decir, nosotros estamos con Noboa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Con un agravante, que en este país y en nuestro país nos engañan permanentemente. Si usted revisa el ideario del Partido Social Cristiano, ideario del partido, dice que ellos seguían por la doctrina social de la Iglesia. Viene la pregunta que les devuelvo a ustedes, distinguidos ecuatorianos. ¿Ustedes creen que el Partido Social Cristiano seguía por la doctrina social de la Iglesia? Entonces, en la política, y la política a veces es el arte de engañar, de mimetizarse. Pero ahí está toda la derecha, la más ultrista, la más retardataria, están unidos allí. Y que me digan, más bien que me digan, ¿quién no está? La izquierda democrática, y miro a Dalton Basigalupo haciendo campaña por Lasso, o sea, yo si algún partido no lo entiendo, es en la de izquierda democrática. Y les pido ya varias veces en los medios de comunicación que por favor cambien el nombre. No pueden ser tan incoherentes. Se llaman izquierda democrática. Ellos viven votando por la derecha desde hace muchísimo tiempo. Ellos son la derecha. Pónganle si quieren democrática, que tampoco les queda. Pero pongan derecha democrática o cualquier nombre. Entonces ahí están unidos todos. Ahí está unido Raimundo y todo el mundo. Eso hay que entenderlo. Quizás ponen eso de izquierda, como lo hace, como usted mismo dijo, Noboa planteó que era un candidato de centro izquierda, para confundir a la ciudadanía, porque según estudios, la gran mayoría de los latinoamericanos se consideran de izquierda. Creo que había un estudio que decía que el 63% de la población latinoamericana se consideraba de izquierda. ¿Cree que usted va orientado a eso, a querer ganar ese posicionamiento que tiene la ciudadanía normal en el país? Verá, el tema izquierda es importante verlo. Primero, el tema ideológico es un tema que está colocado dentro del texto constitucional. O sea, no es un tema para elegir si sí o si no lo ideológico. Cuando comienzan a aparecer candidatos, que esto han aparecido en los últimos tiempos, a decir ya no hay ideologías, eso es una mentira. O como decía Fukuyama, el fin de la historia. O sea, más o menos ya se acabó este tipo de confrontaciones. Las ideologías están vigentes, porque las ideologías se expresan no en la voz, no en la palabra, sino en las acciones. Allí sabemos quién están a la izquierda y quién están a la derecha. ¿De dónde viene el término izquierda? De la Revolución Francesa, donde en el un lado se sentaban, en el lado derecho, y comenzaron a sentar los girondinos, que defendían el poder real, el poder del monarca, el poder feudal, y en el otro lado se sentaban los jacobinos,
los jacobinos que defendían el cambio, la revolución, la Declaración de Derechos del Hombre. Después vino la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Primero se declararon los derechos del hombre en la Revolución Francesa. Entonces, ahí se comenzaron a identificar. Y yo me siento a la izquierda del Parlamento y ustedes se sientan a la derecha. Pero eso no es de que me siento aquí, después me siento acá y por acá, porque eso demuestra una actitud. Sáquense la careta. Ellos están defendiendo el poder de unos pocos sobre la gran mayoría de ecuatorianos, defendiendo el poder de los que no les falta dinero y que lo han sacado por miles de millones de dólares, lo han desangrado en Ecuador. Por eso se les colocó el impuesto a la salida de divisas, que ahora con Lazo lo están bajando. ¿Por qué? Porque eso es lo que se han hecho. Por eso en el Ecuador hay 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo y que no tienen empleo formal. Esa es nuestra realidad lacerante. Y que venga un expositor de los que han creado este modelo de yo saco la mayor cantidad de plata y si hay problemas me voy a vivir afuera, pues. ¿Qué problema tienen ellos respecto de la parte política? Ellos se van a vivir y a disfrutar del dinero que tienen, en el caso de Lazo, en la Florida, en Panamá y en Dakota del Sur. Ellos, ¿qué problema tienen? El pueblo es el que, si llega a salir, llega en condiciones duras a defender su existencia en otros países y a intentar volver en el caso de que se pueda volver. Pero ellos no. Entonces, ellos sí son ciudadanos universales, porque ellos con la plata llegan a cualquier parte. Entonces, esa es su realidad. Pero ellos no pueden hablar a nombre de todos. No pueden hablar a nombre de todos porque naciendo en cuna de oro, siendo pasteurizados, ellos no pueden decir que les duele la realidad lacerante de los barrios suburbanos de Guayaquil, de las periferias de miseria que tiene Quito y otras ciudades. Ellos no pueden hablar de eso porque ellos pertenecen a otra clase social y a otra estructura económica que con el tiempo se ha ido fortaleciendo. Hay una pregunta ahora de Ramón Encalada, del Cantón El Triunfo. Dice, de darse una victoria por Noboa, ¿cuáles son las implicaciones políticas, sociales y económicas a corto plazo? De igual manera, si ganase Luisa, ¿cuáles serían las implicaciones a corto plazo para nuestro país? A ver, lo primero que tenemos que decir, los exportadores están muy interesados desde hace algún tiempo en que se acabe la dolarización. Porque si se acaba la dolarización, ellos van a ganar en dólares, exportando por materias primas. Ese es el tema de ellos. Entonces, ganar en dólares y traer el dinero a la moneda nacional, a que se llame, sean sucres o el nombre que le pongan, es un negocio redondo. Y eso siempre lo han hecho. Lo hicieron incluso en el feriado bancario, lo hicieron en la securitización de la deuda en el gobierno de Hurtado y etc. cosas. Entonces, quieren acabar con la dolarización. Uno de los tiros al corazón de la dolarización es el tema del ITT. Pues, ¿y quién es el mayor exportador del Ecuador? Es Álvaro Noboa Pontón, pues. Entonces ellos, si se cae la dolarización, se cae nomás, pues, y pasan a mejor vida que con el mismo dinero que reciben de afuera, cambiándole en moneda nacional acá, se compran medio Ecuador. Entonces, ellos van a trabajar en ese desquiciamiento de la economía. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿cómo van a resolver los temas de salud, educación, salud? 3 conceptos. Caso de Noboa. Que la gente vea si sale viva de ese proceso, lo que dijo Verónica Abad, que el gobierno se aparte de la parte económica, de la parte de salud y la parte de educación. Entonces, sálvese quien pueda. Si usted no tiene dinero para invitarle a su familia a que tenga educación pública y tenga que ir a la educación privada, veremos cuántos estudian y cuántos no. Lo mismo la salud, lo mismo la parte económica, porque el secreto del neoliberalismo es no regular nada, no regular la economía. Entonces, cada quien se come al otro. No hay control de precios. Aquí se acapara el arroz, se hace lo que les da la gana y no hay control de precios. Entonces, el panorama en seguridad social intentarán privatizar la seguridad social, que es lo que estamos yendo a pasos agigantados, porque como el seguro social, el gobierno no le paga lo que debe pagar por el 40% de contribución. Entonces, escúchenme esto, cada año descapitalizan al BIES, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para llevársele la plata y resolver los problemas contingentes de salud y generalmente de pensiones.
Entonces, pero la plata del Banco Ecuatoriano, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del BIES, no es interminable. Entonces, esas son las soluciones mágicas. Dígame qué candidato ha dicho pío siquiera sobre el tema de la deuda externa y de la deuda interna. Y la deuda interna, incluso, mire usted, la deuda interna debe estar por el orden de los 25.000 millones de dólares. La deuda interna, no la externa. La externa es mucho más. Entonces viene el tema. Usted convierte la moneda ecuatoriana del dólar a una moneda nacional, porque es lo primero que se hace el primer día del cambio de moneda. La paridad, un dólar, un sucre, pongamos. Pero eso se va devaluando. Entonces la deuda del Estado, la deuda pública al Banco Central, a la Seguridad Social, se vuelve cero bueno, no cero, pero se vuelve la mínima expresión en el corto plazo con las devaluaciones. Entonces una forma de pagar la deuda interna con plata devaluada. Entonces todo esto se va a venir porque la gente no ve el trasfondo de lo que puede aparecer. En el otro caso, en el caso de Luisa González, que no soy del criterio de que ha sido un gobierno 100% eficaz, que ha tenido errores, que ha tenido ciertos desvíos que no se debían haber dado, pero en todo caso no es un gobierno, no sería un gobierno de un tinte tan deshumanizado como es el tinte del gobierno de Noboa. No les importa sino sacarle ventaja a la coyuntura, ordeñar la vaca todo lo que puedan y después si la vaca ya no vuelve a dar leche es problema de la vaca y problema de los que necesitan de esa leche. Ellos ya ordeñaron, ya capitalizaron y ya tiraron la plata al exterior, que es la costumbre de muchos de ellos. Entonces el tema es claro, si quieren mayores elementos podemos seguirlo viendo. Bien, ahora tenemos una pregunta desde Londres. Jenny Wadwa, por favor, tu micrófono. Doctor Pandazo, buenas noches. En términos, usted nos estaba explicando acerca de quién es Daniel Noboa, de dónde viene, quién es su familia. Y en términos de la forma en que el Grupo Noboa ha manejado sus negocios a través del tiempo, muchos de nosotros somos jóvenes, bueno, yo no tanto, pero hay gente muchísimo más joven que yo que no sabe quiénes son, de dónde vienen, y no entienden que dentro de su grupo empresarial, ellos tienen un sinnúmero de denuncias por explotación laboral, por abusos laborales, la infraestructura que se les ofrece a los empleados mismos hasta el día de hoy. Yo entiendo que todavía es de muy mala calidad. Antes han tenido problemas donde empleados han muerto por las fallas de seguridad y todo esto. Y claro, muchos van a decir que el candidato es separado al padre, que esto es una cosa de la empresa, que también entiendo. Pero al mismo tiempo, el candidato se ha beneficiado enormemente de los logros y del dinero que se ha creado a través de las empresas del Grupo Noboa. Y muchos jóvenes están bastante entusiasmados con la idea de tener un presidente que haya estudiado en la Universidad de Harvard, que sea bastante carismático, que tenga la habilidad de hablar con un poco de certeza, con un poco de carisma. Y quiero entender cómo nosotros deberíamos ver, cómo la juventud debería analizar este tema, de dónde viene, de quién es, qué han hecho ellos para mejorar la vida de los mismos empleados, no del pueblo entero, porque yo pienso que para la muestra hay un botón. Vemos qué se ha hecho en el entorno pequeño y luego para ver qué pueden hacer por el resto del Ecuador. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema? A ver, comenzaré por lo último. Yo, incluso en estos días, en este día de ayer, de anteayer, estuve hablando del tema educativo, porque la gente tiene unas ficciones que no se las sostiene. Por ejemplo, es bueno que la gente se nutra del conocimiento de las universidades y vaya a estudiar. Sí, yo no puedo decir que no, porque sería trabiliario que diga que no. Pero universidades, colegios y primaria, pero fundamentalmente las universidades, que no tienen dentro de la educación insertado un concepto claro de lo que debe ser la educación y la formación profesional siempre al servicio de los más necesitados. Entonces, claro, formamos médicos que lo aplastan, médicos que en 5 o 10 años de profesión ya tienen casa.
¿Por qué? Porque el sistema les permite. Y así. Entonces, pero más allá de eso, la educación siempre hay que verla en función de qué está. Que han estudiado en Harvard, desde luego que han estudiado en Harvard. Pero de Harvard también vino Maguas al Ecuador y nos destrozó con el feriado bancario. Entonces, no es que ha estado en Harvard. De Harvard han salido todos los más grandes destructores de la gente. Entonces, ¿cuál es el prurito? La educación es tal y es importante en función de a quiénes sirve. Y los Estados Unidos no están dispuestos a fabricar su sacrificio, su suicidio. Entonces ellos siempre nos están vendiendo un paquete de conocimientos, pero siempre sobre la base de mantener las relaciones económicas globales como están. ¿Usted cree que sale de Harvard alguien que va a cuestionar las políticas internacionales como son profundamente, y hablando en términos económicos, la división internacional del trabajo, sobre lo cual hablan muy poco los líderes latinoamericanos, los desiguales términos de intercambio en el mercado internacional, la brecha tecnológica, el problema de la inversión internacional, la geopolítica, es un dogal contra el pueblo, porque son mecanismos para empobrecer más a la gente, porque tienen un petróleo regalado a los países industrializados, porque les tienen cogidos los testículos a los países productores de petróleo del Medio Oriente, porque con la guerra y con una cantidad de presiones para que produzcan más petróleo y de esa manera provocar que haya una mayor cantidad de petróleo en el mercado y caiga el precio. El precio del petróleo debía haber estado por lo menos ya en 200 o más dólares el barril, ya llegó a 148 dólares en el 2008. Y de pronto pegó la caída y el control y hacer la fiesta nuevamente con petróleo barato. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta, pero las universidades norteamericanas y muchas otras universidades no forman gente de pensamiento mucho más abierto y más profundo, porque hay un tema que hay que verlo. La gente nos invita a pensar que el mundo va cambiando y que hoy ya debemos pensar en otros paradigmas y otras cosas. No es cierto. El paradigma de la explotación del hombre por el hombre sigue siendo el mismo. Lo único que ha modernizado son los mecanismos de explotación, pero el sistema es exactamente el mismo y cada vez peor. El grado de promoción del embrutecimiento de las grandes masas es peor. Antes por lo menos no había el internet y no había una cantidad de cosas. Hoy sí prácticamente están logrando que la gente piense conforme al modelo de pensamiento que ellos quieren hacer. Pero además hay otro tema. ¿Cómo usted piensa que una persona, por muy hábil que sea, por muy creativa que sea, que tenga un capital muy pequeño, y de pronto son gente ya en nuestros países que tienen capitales de miles de millones de dólares? Entonces usted dice, se compraron una fábrica de hacer dólares. ¿Por qué? Porque saben cómo se insertan en la economía, saben cómo, de alguna manera, porque es un tema importante que tienen que analizarlo. El patrimonio se desplaza de muchos a muy pocos. Y entonces se produce un gran enriquecimiento. Y ellos no están dispuestos a ceder ese poder económico que le he considerado. Por eso es que Proudhon, un filósofo fines del siglo XIX, que fue antecedente de lo que se hizo la gran transformación del pensamiento económico con Engels, Marx y otros pensadores, Proudhon llegó a decir una frase refiriéndose no a toda la gente, sino a los grandes empresarios y a los grandes capitalistas. Dijo, toda propiedad es un robo, porque nadie puede hacer una masa de billetes tan grande, tan de miles de millones, de la noche a la mañana o en poco tiempo. Pongamos un ejemplo, pongamos en años, hace 80 años, más o menos, 70 años, el abuelo de Daniel Noboa comenzó su negocio vendiendo bananos en Ambato. Ok, un hombre que comenzó a trabajar, que hizo del mercado su herramienta para crecer. Pero eso no justifica que tengan miles de millones. Y no solamente Álvaro, sino su hermana Isabel. Y el otro hermano que también falleció. Unas fortunas, usted dice, vendiendo plátanos hicieron esa fortuna, sabiendo cómo le dieron un mayor valor agregado a todo lo que hacían, pero siempre en perjuicio de alguien, porque el dinero se desplaza. Entonces, unos se empobrecen y otros son los que captan la mayor cantidad de lo que se llama en economía, el plusvalor de la economía. No sé si cumplí con su expectativa de la respuesta.
Sí, muy bien. Ahora tenemos una pregunta de, creo que de Alemania, Nicolás Bustillos. Por favor, di de dónde nos estás escuchando y activa tu micrófono. Sí, buenas noches. Sí, la cámara no creo que se puede, ¿no? O sí. Bueno, Si puedes, no sé, no veo tu cámara, pero si pudieras. no estoy admitido todavía, pero solo el audio creo que sale, pero no importa. Ok. Perfecto. Buenas noches con todos, doctor Tandazo, gracias. Igual agradeciéndole su exposición. Siempre muchos migrantes estamos atentos a la claridad de sus análisis y a su sentido de patria y objetividad. Mi pregunta va en el sentido de que, siendo que, digamos, en el eventual caso que es el que no quisiéramos, en lo personal, que triunfe en Noboa, eh, en cualquiera de los dos escenarios, siendo que triunfe o no, va a tener que enfrentarse con la realidad, digamos, de cómo está conformada la nueva Asamblea Nacional. Y en ese caso, pues quisiera también ver cuál es su visión, porque puede ser que incluso si es que llega la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, van a tener que buscar una especie de negociación política para poder conformar una asamblea y poder gobernar el país y sacar las leyes, buscar la aprobación de las leyes que ellos puedan, que ellos propongan. Entonces quisiera también ver por ese lado y en los últimos eventos, por ejemplo, el segundo grupo más representativo en la asamblea es el partido de la ex ministra de triste recordación, María. Paula Romo. Parece que se nos fue la señal con. Ojalá, bueno. Parece que la pregunta está clara, doctor. Sí, El micrófono de Nicolás, por favor. Parece que se fue, Nicolás, se le cortó la señal. Él está allí, con la cámara ahora. Ah, pero pon el micrófono. Ahí está, perfecto. Sí, no me dejaba activar el micrófono, muchas gracias. Sí, entonces le decía, doctor Tandazo, que en los últimos acontecimientos veo que ha habido una ruptura dentro de ese partido político, prácticamente desde el día 1 que se dieron los resultados a las elecciones. Y asimismo, ahora, creo que hace 2 días, ya declararon definitivamente su separación, la facción de gente buena, que supongo que era la gente más cercana a Fernando Villavicencio, y ahora se fusionan con Sociedad Patriótica, que es el partido del expresidente Gutiérrez. Entonces vemos todo este tipo de cosas tan raras, tan turbias, y que confunden mucho a la población, ¿no? Porque al fin y al cabo, como usted lo ha dicho muchas veces, fue un voto pésame que hizo que lleven que tengan tanto éxito en las últimas elecciones el partido Construye, pero vemos que hay una separación, un conflicto interno, tanto de la gente que dirige el partido Construye como del bando de la facción de Villavicencio y también creo que Zurita también, como son una especie de 3 facciones dentro de ahí. Esa sería mi pregunta, doctor. Muchas gracias. A ver, ya estamos conectados conmigo. sí, lo escuchamos claro, doctor. Ya. Primero, yo les quiero hacer notar una cosa, porque la gente está analizando las cosas con mucha ligereza. No me refiero a los que están hablando aquí. No me refiero a ellos, me refiero en general a voces que se escuchan en Ecuador. Hace poco tiempo, en febrero de este año, se unió toda la derecha de todos los colores dentro de la derecha. Se unió en torno a Lasso para darle la vuelta a la institucionalidad del Ecuador y a determinados conceptos que se venían manejando
en el derecho constitucional y legal del Ecuador. ¿Qué pasó con el referéndum? El referéndum, nunca se ha visto un caso donde el que plantea el referéndum lo pierda de una manera tan abrumadora. De las 8 preguntas que planteó, las 8 salieron negativas. Las 8 negativas, ninguna ganó. Entonces viene el tema. Pero ahí está el componente de la sociedad, que esa mayoría que votó en contra de Lazo y en contra de esa ideología y de esa filosofía de ver la vida en el Ecuador, ahora se van a virar en contra de Luisa González. Yo no lo creo, porque ahí está esa votación que no debemos dejar de tomarla en cuenta. Ahora, ¿qué pasó en las últimas elecciones? Un hecho premeditado, calculado, y que el tiempo dirá qué mismo pasó, que fue la muerte de Villavicencio, que causó impacto en las elecciones, porque cuando se aparece un crimen, siempre hay que mirar quiénes son los beneficiarios de ese crimen y los perjudicados. Y los grandes perjudicados de ese delito político, en el caso de que sea delito político, que los grandes perjudicados de ese caso fueron la Revolución Ciudadana, porque ellos son los que sufrieron una merma sustancial de votación, que de pronto es con el 34 que prácticamente tienen hoy. Solo les faltó 6 puntos para llegar a la presidencia de una en la primera vuelta. Entonces, ahí hubo un maridaje, porque a veces tiene que casar el diablo con la diabla. Hubo un maridaje en donde cada quien se dio sus cosas de una manera cínica para compartir el poder y ver quién le saca mayor tajada. Villavicencio no tenía un barco en el cual manejarse a alta mar. Y María Paula Romo lo tenía ese barco. Entonces, préstame el barco, yo veo si llego y ustedes vean cuántos legisladores meten. Pero jamás Construye va a llegar a poner 31 legisladores como está poniendo. Jamás. Solamente apelando a lo emocional del pueblo, que desgraciadamente así es nuestra sociedad, pudieron llegar a esa cifra. En la medida en que va avanzando, se va enfriando el tema y la gente comienza a razonar, se van a ir dando cuenta que la gran beneficiaria de esta alianza no es Villavicencio y su combo, es María Paula Romo, que resucita como la segunda fuerza del Ecuador, con una cantidad de legisladores, pero que no responde a la realidad política del Ecuador, responde a un hecho coyuntural. Y con el pasar de los días, cada vez se va enfriando más el tema de Villavicencio. Mire usted, Cristian Zurita, en esta semana que pasó, responsabiliza al cartel de Jalisco de que lo están amenazando. Entonces viene la pregunta, responsabiliza al cartel de Jalisco. ¿Y qué tiene que ver el cartel de Jalisco con él y con Villavicencio? O sea, ¿es que hay una pelea contra los narcos? ¿O es que el cartel de Jalisco, en el hipotético caso, Correa lo está controlando al cartel de Jalisco? O sea, que sería un absurdo. Entonces, se va desnudando la ficción. La familia de Cristian Zurita responsabiliza a Lazo del asesinato de Villavicencio. La familia, perdón, de Villavicencio. Entonces, se va cayendo la tramoya. Una tramoya que era imposible sostenerla, porque los grandes beneficiarios de la muerte de Villavicencio son precisamente la antípoda política de lo que es la Revolución Ciudadana. Entonces, esto se va a ir cayendo cada día más, porque no se puede sostener una mentira todo un tiempo y toda la vida. No se puede sostener. Esto está por verse. Primero, él no tuvo seguridad. Lo primero, o sea, independientemente de quién responsabilice, no tuvo seguridad. La más elemental no la tuvo. No lo sacaron por la puerta que salió el general Carrillo. No esperaron 2 minutos a que llegue el carro blindado. La parte izquierda de la camioneta estuvo absolutamente desprotegida. Lo mataron al sicario llevándolo a la sala de flagrancia porque tenían que llevarlo a ver cómo lo mantenían con vida y más bien lo llevaron a donde no podía salir con vida. Todo esto la gente tiene que pensarlo. Siempre hay que pensar en un delito, los beneficiarios y los perjudicados. Entonces, todo esto se va a ir decantando y la gente va a tener que recobrar algo de lucidez y razonar sobre el tema. Y también hay un tema, que por dedicarse la gente a Novoa, a Sonnenhorst, a Topic y a los otros candidatos, al mismo Villavicencio, se descuidaron de Novoa, porque no se pensaba que una persona
heredero de su padre, que no tenía un discurso más que decir adelante, Ecuador, adelante. No pensaron que iba a llegar, llegó, pero ahora ya está en la vitrina. Y estando en la vitrina ya no tiene forma de mimetizarse. Entonces lo que se venga es muy claro, pero además hay un tema que no lo estoy anticipando, solamente lo estoy poniendo en el tapete. ¿Qué tal que llegue Luisa González a la presidencia y se tope con el primer decreto ley que mande, o la primera, no decreto ley, la primera proyecto de ley que mande a la Asamblea, y no se lo apruebe, como dice el amigo Bustillos, no se lo aprueben? Con el mismo razonamiento de Lazo, puede decir, hay una obstrucción, hay un obstruccionismo, y señores, se fueron a la casa. Y se acabó la Asamblea con mayoría del otro lado. Si los socialcristianos persisten o se dedican a meterse nuevamente, como ellos son muy calculadores, se pasan al bando del otro lado a ver qué sacan. Porque a ellos les encanta estar definiendo el match, definiendo el juego. Entonces, ¿qué pasa si Luisa mañana dice, me están obstruyendo, y tira el decreto de muerte cruzada, que lo puede hacer perfectamente entre los 3 primeros años de gobierno, que no va a llegar nunca a tener 3 años, sino año y medio, pero que tiene medio año para descabezarlos? O sea, en la política, las armas están allí. El uso que usted le dé a las armas es otra cosa. Entonces, el tema no es así nomás. Pero además hay una cosa que lo estoy olvidando. En el Ecuador y en los últimos tiempos, N veces se han repetido elecciones en el Ecuador, que en el cantón tal, porque hubo no sé qué cosa, inconsistencias, que lo de aquí, y de pronto viene el tema de los migrantes, el tema del voto del exterior. Y eso no se lo puede hacer. ¿Y por qué no se lo puede hacer con semejante situación que se vivió? ¿Por qué no? Porque ahora tienen miedo, porque tiene 53 asambleístas en la Asamblea Nacional, Revolución Ciudadana. Entonces tienen miedo de que eso suba a 55. O sea, ¿qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? Pero no les importa atentar contra los que no se debe atentar. ¿Por qué me refiero? Porque es el sector más coherente con el Ecuador, el sector que vive en el extranjero. Porque el envío de las remesas ha sido determinante para sostener la dolarización. Y entonces se nutren de ese aporte que hacen los migrantes, pero sin embargo les quieren negar el derecho al voto. ¿Por qué? Porque quieren mantener las cosas como estaban, a ver cómo caminan. Pero aquí también hay otro tema que se lo digo al amigo Bustillos, para que lo razone también y lo piense. Ok, vamos a partir de un ejemplo. La Revolución Ciudadana solo tiene 53 votos, puede llegar a 55, pero está en ese rango. Entonces usted dice, qué pena, no tiene mayoría en la Asamblea. Sí, no tiene mayoría, pero vea que tiene una mayoría o un número de votación suficiente para que no se apruebe nada en donde se requieran 2/3 partes. Porque las 2/3 partes no podrán tener jamás todos los partidos de derecha que están coaligados en el otro lado. Entonces, cualquier cosa que quieran hacer, por ejemplo, que eso les come las manos por hacerlo, reforma constitucional, que siempre quieren apelar a ver cómo por la ventana le dan la vuelta a la Constitución de Montecristi. El momento que quieran hacerlo, no tienen las 2/3 partes. Entonces también tiene una fuerza la Revolución Ciudadana, que es un poco decir, aquí están bloqueados. Entonces, no pueden ir. Y el pueblo también se puede cansar de tanta consulta, porque Novoa ofrece que en 90 días tendrá una consulta cuádruple. Entonces, todo esto va a pesar, porque la gente cree que es soplar y hacer botellas. Aparte que en las encuestas hay mucho voto, que a veces da un voto que la gente no lo refleja, pero que ya pasado el tiempo se van aquietando las cosas, y la gente, por ejemplo, este golpe al tema de la jubilación de Novoa, ¿ustedes creen que no va a impactar? Y no me refiero a los adultos mayores, sino a la gente que hoy tenga la edad que tenga, sabe que va a tener que trabajar en el horizonte mucho más años para poder tener una jubilación y tener que ir a la jubilación como se hace en Estados Unidos, pero cuando ya están en condiciones deplorables, que ya no les alcanza para disfrutar de esa jubilación ni para hacer un viaje al exterior. Entonces, todo esto va a pesar, porque lo que va a pasar de aquí en adelante es sacarles la careta a una cantidad de gente que disfrazados de demócratas no tienen nada de eso y que han estado alrededor de gobiernos como el de Moreno y Lazo, que han hecho lo que les da la regalada gana con las cortes de todo tipo, la constitucional, la de justicia,
con los órganos de control y se han protegido. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que se hable de los narcos de tal o cual partido cuando hubo un relacionamiento con la mafia albanesa a través del caso León de Troya con la gente cercana al presidente? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues eso es demostrable. Lo otro es una especulación. Entonces, todo eso hay que verlo dentro de una campaña. Doctor, y hablando de esto, de esas relaciones que tienen estos grupos de derecha con la mafia albanesa, del gobierno, por ejemplo, se habla de que, que en el partido de Noboa hay una concejala en Manta que también tiene unos vínculos porque es casada con el hermano de uno de los líderes de los choneros, Lady García. ¿Qué nos puede decir eso? Noboa, todos estos partidos, ¿están de alguna manera muy relacionados con la mafia? ¿Están muy envueltos? ¿Reciben tal vez dinero para sus campañas? ¿O cuál es la relación? Verá, hablar de un tema tan parcial y tan aislado no conviene, pero sí se puede decir lo siguiente. Hay cosas que yo no las entiendo. O sea, que una persona, tampoco las justifico, que una persona no tenga dinero y que por no tener empleo, no tener ingresos para la casa, caiga en la tentación de vincularse a un tipo de organización y a un tipo de actividad como estas organizaciones ilícitas. Usted como que no lo justifica, pero lo explica. Dice, bueno, esta gente cayó en esto. Pero gente de mucho dinero, que se han vinculado con la mafia albanesa. O sea, es una cuestión ya burda. O sea, ya es una degeneración de la gente. O sea, tienen dinero, no se lo van a avanzar a gastar ni siquiera en sus 3, 4, 5 generaciones siguientes. Y quieren más dinero, más dinero. Entonces usted no lo puede entender. Pero viene un tema, ¿acaso no murió Cherres? ¿Y qué dijeron sobre la muerte de Cherres todos hombres de la patria? ¿Qué dijeron? ¿Alguien salió a decir que se esclarezca esto? Si ahí estaban involucrados Raimundo y todo el mundo cercanos al gobierno. ¿Por qué actuaron de esa manera? Mire la última grabación que acaba de sacar la Posta en el caso Cherres, la última de esta semana, en donde hay la conversación donde dicen textuales, y es la parte más importante de esa grabación, donde la persona que habla dice, tú sabes cómo le gusta resolver los problemas a Danilo. Y luego dice, y yo no estoy de acuerdo con el derramamiento de sangre. Al buen entendedor, pocas palabras. Y entonces, con ese tipo de relacionamientos que son mucho más graves, y que ellos han estado aupando y sosteniendo este gobierno, ¿por qué se declaró la muerte cruzada? Por tapar que no se vaya al fondo, incluso la Corte Constitucional impidió de que se analice el tema caso León de Troya, porque no les conviene que les salpique la cara a mucha gente esos relacionamientos. Y se buscó el tema de que me están boicoteando, que hay un grado de anarquía en el Ecuador y que nos vamos a la muerte cruzada. Era para salvarlo a Lasso, porque Lasso tenía que haber salido de la presidencia y con el informe de la resolución de la Asamblea Nacional de la destitución que era inminente, por eso es que con la información que tenía sabía que lo iban a destituir. Eso tenía que ir a la fiscalía para de esa manera exacerbar ese proceso fiscal, darle más contenido y más fuerza. Entonces, ¿quiénes han estado a favor de que esto se tape? No son precisamente la gente que ahora dicen ellos combatir. Entonces, el pueblo votante en todo lado tiene que ser claro en esos temas y no dejarse engañar. No dejarse engañar. En el Ecuador no podemos elegir gerente del Banco Central a Drácula, con el disfraz que se ponga. El gerente del Banco de Sangre tiene que ser una persona que sea humanizado, que piense que la sangre es necesaria para salvar vidas, pero no para hacer negocios, porque ellos todo lo convierten en negocios. Ese es el gran problema. Ahora, desde Colonia, Elizabeth nos quiere hacer una pregunta. Por favor, Elizabeth, tu micrófono. Sí, muchas gracias, Jimmy. Doctor Tandazo, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Hablando del candidato Daniel Noboa, yo tendría una pregunta, porque ya se dijo acerca de este delito de comisión por omisión. Y si seguimos hablando de querer salvar a Lasso, yo me pregunto si es que
a este ex parlamentario a posteriori se lo puede juzgar y tal vez sentenciar por este delito que cometió como tal? Esa sería una pregunta que yo tendría. La otra sería un poco anclando en lo que dijo Jenny acerca de nuestros compatriotas que tienen la posibilidad de estudiar en Harvard y que traen pues sus modelos e intereses ajenos a nuestro país y quieren implementarlos. También existen pues los otros ciudadanos comunes y corrientes que tienen otro ideario, ¿sí? Y que a pesar de ser realmente los que sufren bajo todo este tipo de políticas, pues son los que defienden prácticamente a sus verdugos, dándoles el voto, ¿sí? Yo me pregunto cómo hacer para cambiar esta forma de pensar de estos compatriotas, del ciudadano común y corriente, que todavía no entiende realmente que esa gente pues no los representa, que jamás va a realmente a hacer políticas para ellos, ¿no? Hoy leía también en la revista Primicias que en el ITT pues estaban ahora manifestándose los indígenas de las comunidades allí porque quieren que se siga explotando el petróleo, porque temen por las pérdidas de sus puestos de trabajo, etcétera. Son otros también, diría yo, otras víctimas, otros que sufren bajo la explotación también laboral y etcétera, y sin embargo están allí queriendo pues que se siga explotando. ¿Cómo entender todo esto? ¿Cómo entender este ideario de los ciudadanos comunes y corrientes? Gracias. A ver, el tema del conocimiento, hay que quitarle muchos mitos al conocimiento que nace de una educación, que nace de una universidad o que nace de una institución. Yo, por mi experiencia que tengo, el verdadero profesional es el que se hace en la práctica. Lo que le enseñan en la universidad son determinadas herramientas, pero eso no lo hace al profesional totalmente. El profesional se va haciendo en el camino. Y es un camino duro para el que quiere llegar a la excelencia, es un camino duro porque es no descansar, es luchar contra sí mismo, es luchar contra su ignorancia, porque el conocimiento, mientras más amplio es, lo único que hace que una persona dimensione su ignorancia. El que no conoce nada, es el que cree saberlo todo. Entonces, no es que una universidad a usted le mete un chip en la cabeza y usted sale de una manera X con una biblioteca en su cabeza. No hay tal. Las universidades en cualquier parte del mundo, muchas de ellas, venden estatus a través de los certificados. Entonces dice, yo estoy de esta universidad. Entonces, estatus, con eso lo pueden contratar determinadas empresas, otras no lo contratan. Entonces, el conocimiento no es tal. Mire usted, cuando se vino la lucha enorme contra el occidental, que logramos, usted debe haber sido muy niña, logramos sacarla del país. Yo lideré esa lucha en el Ecuador, perdonen que hable en tema de sentido personal. Yo lideré en el Ecuador esa lucha y la llevé a cabo, no una lucha en las calles únicamente, sino una lucha jurídica. Me pusieron los mejores bufetes jurídicos de la derecha en contra los que tuve que debatir. No quedó ni las plumas y después trajeron los mejores bufetes jurídicos de Estados Unidos. No se olvide que el Occidental era la empresa que le pertenecía a Jeb Bush, hermanos George Bush en ese entonces presidente de los Estados Unidos. Y me trajeron lo mejor que tenían de abogados de allá, a debatir igualmente conmigo acá. ¿Y qué pasó? Igualmente no quedaron ni las plumas. Entonces no es que usted dice, yo vengo de Harvard o vengo de Cambridge o vengo de no sé cuántos y usted ya ganó todo. No, los grandes pensadores no necesariamente han salido de ahí. Incluso muchos de ellos han sido malos estudiantes en una universidad, como lo fue Einstein, por ejemplo, un pésimo estudiante. Y después en la práctica comenzó a entender cómo era la física. Entonces, ese prurrito de que, claro, la gente manda a estudiar para que vengan con un título y entonces con ese título les abren las puertas en todo el mundo. Pero cuando usted rasca un poquito no hay nada. Más bien hemos tenido, yo he recibido en el Ecuador, a veces a universidades, cursos completos que han venido al Ecuador para hacer alguna actividad y entre otras recibir una charla mía. ¿Se puede usted imaginar eso? Entonces hay que confiar en también en nuestra capacidad de alcanzar algo de luz, algo de verdad. Eso en el sentido de lo que usted manifestaba. ¿Cuáles eran las dos, pero rápido en concepto así concreto?
A ver, lo que quería saber, Harvard fue el uno. ¿perdón? Harvard fue el uno. Ahora, Sí, ¿cuál es? la otra cuestión es lo del delito de comisión por omisión y si al parlamentario Daniel Noboa se lo puede juzgar y sentenciar a posteriori por no haber, o por haber querido salvar a Lazo, pues por no haber hecho su trabajo, pues. Eso por un lado. Depende de la justicia. Si tenemos una justicia capturada, selectiva, que solamente ve lo que quieren ver a quienes las colocaron allí, porque ellos no son más que gente que responde a los que los colocaron. Entonces, si tenemos una fiscalía que tenga una autonomía real para manejarse, créame que se pueden hacer maravillas en el Ecuador sin necesidad de desatar una campaña de persecución, sino solamente llamar y decirle, señor, usted conoce el artículo 422, usted era legislador del Código Orgánico Integral Penal 421 y 422. ¿Qué hizo para que esto llegue a la justicia? No ahora, sino en su momento. ¿Qué hizo? Se acabó. Se acabó. Hay mucha gente que no se le hace la pregunta. Le voy a poner un ejemplo. Le hablan aquí en el Ecuador de memoria y dicen, ahí está ese terreno pelado de la refinería de Manabí. Y no se ha hecho nada. Correcto. No es que no se ha hecho nada. Hay el acueducto La Esperanza, con el cual tienen agua 3 cantones de Manabí. Hay el aplanamiento del terreno, que está hecho, y no es para recibir un edificio, es para sostener una infraestructura de refinación y petroquímica. Está hecho, está listo. Existen las vías de acceso, existen los campamentos, y existe el licenciamiento con 4 empresas de primer nivel en el mundo, que son Foster Wheeler de Estados Unidos, UOP Process de Estados Unidos, Lindel, el grupo Lindel de Alemania y la empresa Axen de Francia. Entonces, no es que se hizo humo la plata, primero, ¿no es cierto? Es importante verlo. Pero viene el tema, ahí está la refinería, pero el gobierno de Moreno contrató una auditoría a través de Petroecuador que quisieron maquillar como que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estaba haciendo esa auditoría. Yo tuve una lucha fuerte en el Ecuador para quitarles la careta y decirle, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo no está haciendo ninguna auditoría, es la empresa de nombre tal. Ok, sacaron el informe y dijeron, este es el informe sobre la refinería de Manabí. Pero no dijeron que se archive la refinería, no dijeron que se la hunda y que se la deje sin hacer nada. Dijeron que hay que redireccionar el proyecto. ¿Por qué razón? Porque es una refinería basada en otros parámetros técnicos, fundamentalmente del petróleo, que era la dieta de la refinería. Y obviamente Venezuela había caído su producción petrolera y esa refinería estaba basada en tomar parte del petróleo venezolano y parte del petróleo ecuatoriano. Pero dijo hay que redireccionarla. Con mayor razón, dijo el estudio de auditoría, si el Ecuador es un deficitario en la producción de combustibles y tiene que importar una gran masa de combustibles. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, llega un gobierno, un contralor, pero un contralor puesto la camiseta del Ecuador, y lo llama al gobierno de Moreno, ministro de Energía de su momento, las autoridades y a todos les vengan, señores, ¿conoce usted este informe de auditoría que se hizo a fines de 2018, inicio de 2019? Sí conoce, ¿no es cierto? ¿Cuántos millones le costó al Ecuador? Tanto, perfecto. ¿En qué medida lo aplicaron a este informe? Porque ustedes no van a contratar un informe para no aplicarlo. ¿Aplicaron o no aplicaron? Ah, no aplicaron. Entonces, ustedes me responden por los daños causados por haber dejado votado ese proyecto. Porque allí deben responder, no los que hicieron el comienzo de ese proyecto, sino por los que no continuaron con un proyecto vital para la economía y para la seguridad energética del Ecuador. Mire usted, hay 3 artículos en la Constitución de la República, artículos 284, 304 y 334, que hablan de la soberanía energética. ¿Qué ha dicho algo sobre esto Noboa? Esto tomó en cuenta la Corte Constitucional al hacer la consulta nacional del ITT. Soberanía energética, eso quiere decir autosuficiencia, autarquía. Les valió un comino. Y entonces viene el tema, refinería de Manabí, por ponerle un ejemplo, y de eso podemos hablar de 100 ejemplos. Es cuestión de tener en los órganos de control la gente adecuada, y en las cortes y en la fiscalía la gente adecuada. Y usted va a ver que no se escape el venado. Entonces le dice, señor, usted, sin maltratar a nadie, solamente diciéndoles, aquí está esto, ¿por qué no lo hizo? Porque aquí dice que usted tiene que hacer esto, ¿por qué no lo hizo? Porque el no hacerlo en la vida se afecta por hacer o por dejar de hacer.
No solamente por hacer, y esto hay que tenerlo claro. Por eso es que en el derecho penal hay delitos de acción o de omisión. Entonces, no, a ver, no, ya sé que tú no hiciste esto, pero dejaste hacer. Y entonces, al dejar hacer, responde. Entonces, con un Estado, no con un gobierno, con un Estado que funcione, el Ecuador puede cambiar. Sin desatar una cacería de brujas ni una persecución, nada más haciendo que la gente responda por las barbaridades que ha hecho, porque no le pueden seguir haciendo lo que nos han hecho. Entonces, eso es lo que hay que hacerlo. Y se puede lograr grandes resultados en el Ecuador. No sé si quedó contenta con la pregunta o quiere alguna ampliación. Sí, ¿Puedo? por favor, Elizabeth. Sí, gracias, Jimmy. Sí, y hablando de la comunidad quichua esta que se acaba de tomar el día de ayer, el bloque ITT, ¿sí? Después de que la consulta pues ganó el sí por el Yasuní, etcétera, diciendo que, ¿no? que va a ser realmente va a significar una mejoría para la vida de las comunidades indígenas. Sin embargo, ellos quieren que continúe la explotación petrolífera pese a la consulta. ¿Qué lectura le da usted a eso? Porque realmente es un absurdo, es una paradoja, ¿no? No, no es un absurdo ni una paradoja. Verá, le voy a explicar muy fácilmente. La Corte Constitucional, que le viene debiendo al Ecuador mucho tiempo, bueno, ellos entraron por la ventana, ¿no? En época de Trujillo. Ellos deberían no estar allí. Pero la Corte Constitucional aprueba dos consultas. Aprueba la consulta del Chocó Andino, minería metálica en la provincia de Pichincha, y hace una consulta focalizada a la parte de la provincia de Pichincha donde hay la minería metálica. Viene el tema del ITT, que queda en la provincia de Orellana. El ITT, no el Yasuní es más grande. Se extiende hacia la provincia de Pastaza. El ITT queda dentro de la provincia de Orellana. Y allí hace una consulta nacional, aplicando los mismos parámetros constitucionales. Entonces, ¿no le parece a usted medio raro el tema? Primera cosa. Segundo, dentro de la consulta del ITT hay dos pronunciamientos que usted tiene que analizarlos. El uno, la consulta nacional que dijo que no se explota el ITT. Y hay el otro de la provincia de Orellana y también de Sucumbíos, pero a mí me interesa la de la provincia de Orellana porque dentro de la provincia de Orellana está el ITT, que dijeron que se sigue explotando. Entonces, ¿usted cómo resuelve este intríngulis? ¿Cómo esto lo resuelve? ¿Qué prevalece? Es sencillo, prevalece la consulta de la provincia de Orellana, porque la Constitución, el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, dice que se deberá consultar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades sobre la explotación de recursos naturales no renovables que se encuentren en sus tierras. El ITT no queda en Zamora, en Loja, en El Oro, en Manabí, ni en ninguna otra parte. La consulta debió hacerse solamente en la provincia de Orellana. Y ahí hay resultados claros de que la consulta fue de 6-4, 6 a favor de la explotación y 4 en contra de la explotación. Entonces, es fácil resolverlo, porque además este tema me parece importante, porque renuncia, los pone de cuerpo entero a la Corte Constitucional. Y entonces, ¿qué van a decir? ¿Que no tuvieron la razón los de Orellana? ¿Que el país le va a imponer a Orellana hacer tal o cual cosa, siendo que ellos saben que en la parte concreta ellos se benefician, indirecta o indirectamente de la explotación petrolera? La misma provincia de Sucumbíos, donde están todos los demás campos petroleros, votó a favor de que se siga explotando el ITT. ¿Y ahora qué van a decir? Y con un gobierno que se tiró atrás, porque mire usted, la Constitución dice que el Estado es responsable de la provisión de servicios públicos. Eso lo dice la Constitución. ¿Qué es un servicio público? Entre otros, el abastecimiento de combustibles. Así está catalogado. Abastecimiento de combustibles, servicio público. ¿Qué tenía que hacer el gobierno de Lazo? Salir a defender, porque si no, no va a poder cumplir con el abastecimiento de servicios públicos. Salir a defender la tesis de explotar, incluso desmitificarlo al tema. Por ejemplo, explicar que no ha habido daños en el tema ambiental, que no ha habido daños en lo que es topografía ambiental, en las plantas, porque es todo un proceso que se sigue allí con tecnología ISO 14001. Explicar que no ha habido destrucción de fauna. Ahí se sigue protocolos
enormes como cámaras trampa para ver si están allí mismo los tapires, los jaguares, los pecarís y etc. cosas. Entonces tenían que comprarse el tema, porque el Estado tenía que responderle a la ciudadanía y decir, yo estoy explotando bien el ITT, no vengan con el cuento de que estamos dañando el ambiente, porque además hay otra cosa que usted tiene que entenderlo. La contaminación en cualquier parte del mundo, en Alemania, en Inglaterra, en el Ecuador, se da cuando usted prende un motor de combustión de combustibles fósiles, sea un carro, un vehículo, una industria. Ahí se da la contaminación, no en el momento de explotar la materia prima. Ahí no se da la contaminación. Entonces le confundieron al Ecuador y le dijeron es que estamos explotando el petróleo y contaminando el planeta. No, contamos el carro suyo y el mío no sabe de dónde viene el combustible, en el caso que usted utilice combustible fósil. Yo sí utilizo combustible fósil. No sabe de dónde viene el combustible, no sabe si es de Esmeraldas, de la refinería de Santa Elena, de la refinería de cualquier otra parte, o de la refinería, o es combustible importado. El carro se prende porque yo le llené el tanque. Entonces, yo estoy contaminando, yo vivo aquí, al ladito de Quito, en el Valle de los Chillos, y el rato que yo prendo el carro hay contaminación, como hay contaminación cuando usted y yo respiramos. Las vacas es el agente de contaminación más grande del mundo, y no saben qué hacer con las vacas. Y este pobre Daniel Noboa pone en el plan de trabajo que la ganadería contribuye a los equilibrios ambientales, cuando el mundo científico no sabe cómo resolver el tema de la contaminación a través del ganado, por la emisión de óxido nitroso y de gas metano. O sea, es un ignorante encima. Entonces, cuando usted ve todo esto, ¿cuál es la solución que le puede dar? ¿Cuál es la solución que le puede dar? No hay país en el mundo que ha podido divorciarse de la energía primaria más importante de la Tierra. No existe ese país y no existirá en mucho tiempo. ¿Que hay esfuerzos? Sí. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo del Ecuador. En el Ecuador, el 70% del transporte terrestre, que además es brutal, le voy a contar una cifra. El Ecuador es el tercer país en el mundo que más consume combustibles fósiles en transporte. Somos el tercer país en el mundo. O sea, somos un récord en el mundo. Y en transporte terrestre, el 70% del transporte terrestre se lleva la carga pesada y la carga liviana. Vamos a poner un ejemplo. Mi vecino que vive al lado de mi casa acaba de comprarse un carro eléctrico. Y así hay cuestiones esporádicas. Pero son los sub y son los autos. ¿Usted cómo resuelve el tema de la carga pesada y carga liviana? ¿Lo puede resolver con autos híbridos o con autos eléctricos? ¿Y a qué costo? ¿Con qué tecnologías? ¿Con qué autonomía de transportación? ¿Puede traerse un tanquero de Guayaquil a Quito? Un tanquero, una carga pesada, como decimos acá en Ecuador, una tractomula. ¿Lo puede traer de una sola acá al Ecuador o tiene que hacer paradas para cargar y a qué costo? Y con un problema, mire que usted me está metiendo en una camisa de 11 varas, que la energía eléctrica no está disponible para todos, porque si bien tuvimos hace 6 años un 90 y casi 100% de generación eléctrica a través de hidroelectricidad, como los gobiernos de Moreno y Lazo no han hecho nada en hidroelectricidad, poco a poco volvió a coger fuerza la termoelectricidad, que es en función de diésel, en función de búnker, de combustibles fósiles. Y hoy ya no estamos igual que hace 6 años, con un agravante que en el Ecuador crece la demanda de energía eléctrica en 200 megavatios cada año. O sea, estamos en una situación nuevamente crítica en el sector eléctrico, pero digamos que todo el mundo entraría al consumo eléctrico en transportación. No existe suficiente energía eléctrica para todo el mundo. O sea, los que somos técnicos, no somos avivatos ni somos improvisados, sabemos que es una torpeza lo que hizo el Ecuador. Le voy a poner un ejemplo. Usted está en Alemania, me parece. Mire cómo funcionan los intereses. Vino el tsunami que atacó a toda esa zona donde estuvo la central de Fukushima en Japón. Entonces, claro, asustó a todo el mundo porque dijeron, mira, una central en una zona cercana al mar, esto puede traer consecuencias increíbles. Entonces se movieron los activistas, que siempre miren los activistas que a veces no tienen buenas intenciones o que en algunas otras ocasiones los manipulan ciertos intereses.
Entonces salieron a Alemania con los típicos carteles que tiene protestar, no a la energía atómica, no a la energía atómica. ¿Y qué hizo el gobierno de la Merkel en ese momento? ¿Qué es lo que hizo? Cerró las centrales atómicas de Alemania. ¿Qué provocó eso? Incremento del consumo de petróleo y de carbón. ¿Salvaron al planeta con eso? No lo salvaron. Entonces, siempre hay que analizar un poquito más las cosas. Y en el tema de energía, créame, que es un tema súper técnico. No es un tema como para que cualquier improvisado lo pueda abordar así de fácil. Entonces, venir a plantear ese tipo de cosas es prácticamente un imposible. Es un imposible porque cuando usted mira el mundo, no el Ecuador, mire que Yacu Pérez llegó a decir que en el mundo, no en el Ecuador, debería bajarse el 80% del consumo de hidrocarburos. ¿Tenía una idea Yacu Pérez de lo que estaba diciendo? O sea, ¿qué quería? Que se suicide todo el mundo, ya no solo el Ecuador. No puede usted. La transición energética será tal vez, ya en un momento crítico que se vendrá en muchos años, será una cosa que la recordaremos como el hecho más traumático en la economía y en la energía de los países. Porque divorciarse del petróleo es casi un imposible, primero, y además como materia prima. Le voy a poner un ejemplo. Cuando aparecieron los primeros carros hace 120 años, más o menos, aparecieron los primeros carros, usted no necesitaba muchas llantas. Entonces echó mano de las plantas de caucho de Manaos. ¿Para qué? Para fabricar llantas. Pero eso fue al inicio. Después ya comenzó a crecer la industria automovilística y se dieron cuenta que no podían con el caucho natural. Entonces la tecnología y la ciencia dio la solución a través del petróleo para producir llantas de caucho en función del petróleo. ¿Se puede imaginar si desaparece el petróleo, cómo caminarían los carros de todo tipo? ¿Y en qué carreteras? Porque si usted le pone llantas de fierro, van destrozando la carretera. Llantas de madera se van gastando. ¿Con qué circularían pues, los carros? Si no es tan fácil decir, nos liberamos del petróleo, como lo dicen unos cuantos irresponsables. Es un tema grave. Y todo lo que sale del petróleo, la ropa que usted está puesta y lo que yo estoy puesto y sus gafas son con petróleo. Entonces, divórciese nomás. Háganle creer que es su mito, pero además desde el punto de vista económico. Mire usted, Lula da Silva, presidente de Brasil en su momento, y ahora volvió a ser presidente de Brasil. Cuando descubrió un petróleo en las capas presalinas de Brasil, dijo 3 cosas, y por favor recuérdelas. Esto es una bendición de Dios, un boleto millonario y un pasaporte al futuro. En el Ecuador le convencieron de un tiempo acá que es la maldición de la abundancia. O sea, en primer lugar, y hay mucha gente que, cuidado, se confunda usted y los demás. Dicen, ¿y qué hace? ¿Para qué ha servido el petróleo? Ah, esa es otra cosa. Ese es otro tema para analizarlo. O sea, el petróleo es una materia prima insustituible y una fuente de ingresos enorme para un país. Ahora, que haga el aparataje administrativo, especialmente la parte económica de un país, cómo distribuye la renta fiscal, es otro tema, es otra discusión. Pero no, el problema no es que la plata es mala y el dinero es malo y los ingresos son malos. Ese ya es otra discusión. ¿Cómo se redistribuye esa plata? ¿Sirve para el confort de determinadas sociedades y determinados sectores de las ciudades? ¿O sirve para generar irrigación, salud, educación, carreteras y etc. cosas? Pero esa es otra discusión. No es que el petróleo es el malo y de qué ha servido. Es otra discusión y ese es otro tema. Muy bien. Doctor, y en esto del petróleo, ¿qué dice Noboa? O sea, aparte de que ha dicho que la cuestión del ITT, que cuesta muy poco la producción allí, erróneamente, que a la final solamente se ganaba $2 por barril, pero ¿qué ha dicho, por ejemplo, de la construcción de la refinería? A ver, él dice, La candidata de la Revolución Ciudadana. a ver, él lo que dice es que estaba a favor de la no explotación del ITT, irresponsable. Como él tiene plata, él puede pagar $1,000 el galón de combustible y no se hace problema, pero irresponsable, porque además se viola la Constitución, como lo dije, cuando la Constitución habla de la soberanía energética. La Constitución no solamente habla del ambiente, habla también de la soberanía energética. Segundo, hace unos análisis en el plan de trabajo que son pueriles.
Primero da a entender de que todo lo va a resolver con electricidad. No existe la posibilidad de que solamente con electricidad se pueda resolver el tema energético. Pero vienen cifras, aquí vienen cifras. Cuando en el gobierno de Correa se invirtió cerca de, escuchen y ojalá noten, se invirtió cerca de 5.000 millones de dólares en hidroelectricidad con préstamos chinos y con empresas que le fallaron al Ecuador, igual Sino Hydro Corporation, pero igual se dio ese aporte al balance energético. Se resolvió, ¿sabe cuánto se mermó de la dependencia de los hidrocarburos en el balance energético? Se mermó un 4% con 5.000 millones. Usted necesita por lo menos un 85% que sigue la dependencia de los combustibles fósiles, cambiarlo. Divida 85 para 4 y multiplique por 5. Y se va a dar cuenta los 130 o 140.000 millones que necesitaríamos para generar la electricidad suficiente para sustituir el petróleo. Pero viene otro problema, que teniendo usted electricidad tampoco puede solucionar temas que no admiten electricidad. Por ejemplo, todas las fuentes alternas de energía eólica, energía solar, energía geotérmica y etc. No producen combustibles fósiles, producen energía eléctrica. Entonces viene la otra limitación. A no todo usted le puede meter energía eléctrica. No le puede. Entonces, el tema energético es para los expertos, no es para los improvisados, no es para la gente que habla por hablar y que no conoce. Yo he tenido debates en el Ecuador sobre esa materia desde hace mucho tiempo y no han quedado, pero ni para nada los que han debatido. Porque al final, todas esas figuras que ustedes las ven hablando de ese tema, con ellos me he enfrentado y les ha ido de la patada. Por eso es que no les gusta debatir conmigo sobre las materias, porque le toman del pelo al Ecuador. Es fácil lanzar un eslogan, un cliché, dile sí a la vida, dile no sé qué, sí a la vida, y la vida de los seres humanos, esa no interesa. Y aislar a los pueblos supuestamente no contactados, que son solamente uno, los taromenane, ese es el acto de deshumanización más grande, porque ellos viven literalmente en edad de piedra. Hay un monje capuchino, Cabo de Villa, que declara sobre eso, dice, ¿usted está de acuerdo con que se llamen pueblos no contactados? Dice, no. Además dice, la gente cree que es gente que vive feliz en la selva. Todo lo contrario, lo dice el monje capuchino, porque ellos están en contacto con sus pueblos. Dice, todo lo contrario, porque ellos necesitan de nosotros, necesitan de instrumentos para subsistir. Para usted y yo, por ejemplo, ¿qué es un hacha? ¿Qué es un machete? No es nada. O sea, ni siquiera creo que ni usted ni yo de pronto en algún momento hemos cogido un machete. Yo sí lo he cogido, pero para no hacerme el que yo hago jardinería en mi casa. Pero ¿qué es un machete? Pero para ellos es la vida, una olla. Es algo monstruosamente grande. Hacer fuego, cocinar alimentos. Los guaraníes se morían por comer carne cruda. ¿Hace qué? Hace 20, 25, 30 años. Se morían por comer carne cruda. Y no comían vegetales, no comían hortalizas, no comían legumbres. Los monjes tuvieron que enseñarles de a poco otro tipo de cosas y sacarlos de ese estado de barbarie. Y la gente, desde la comodidad de un escritorio de Quito, no, hay que mantener los pueblos no contactados. ¿Por qué no te vas a vivir con ellos para ver a cómo te va? Entonces la gente no termina de entender ese tema. Es una obligación moral rescatarlos. Todo el acercamiento que se ha hecho, incluso desde el punto de vista táctico. ¿Por qué perdimos el oriente ecuatoriano? El oriente que iba a Jaén y Maynas. Porque expulsaron a los jesuitas en 1767 y porque de esa manera se aprovechó el Perú, el virreinato del Perú de ese momento, y mandó a los franciscanos de Ocopa, a la congregación de los franciscanos de Ocopa, a que entren a evangelizar a todos los pueblos de esa parte del norte del Perú, que venía a ser nuestro oriente, del cual nosotros teníamos títulos. Y cuando quisimos despertar los ingenuos de los ecuatorianos a reclamar, dizque el oriente, los mismos pueblos de la Amazonía decían, nosotros somos peruanos, porque habían sido educados con textos peruanos, tenían sus familias viviendo allí muchísimos años, estaban los monjes de franciscanos de Ocopa allí, no habían fronteras vivas. Algo se salvó con la industria petrolera. Cuando comenzó la industria petrolera, el Perú paró su permanente de meterse en nuestro territorio. Llegaron a tomarse Rocafuerte. Por eso que nosotros tuvimos que fundar nuevos Rocafuerte. Entonces entendamos esos procesos.
Entendamos cuánto le ha costado al Ecuador crear fronteras vivas para por lo menos haber llegado a la línea de frontera que tenemos. Entonces en el Ecuador ya no puede haber tanta ingenuidad como la hubo en el pasado. Cuando Eloy Alfaro quiso trazar el ferrocarril y llevarlo también a la Amazonía, se opusieron. ¿Y qué es la Amazonía? Y cuando a Lazo le preguntaron por la Amazonía, dijo, es un mito, el Oriente es un mito, porque ellos vivían el momento actual. Pero la Amazonía es una realidad desde todo punto de vista y una realidad energética. El Ecuador ha vivido 51 años teniendo la principal recurso energético del Ecuador y no vengan a decir que no ha servido para nada el petróleo. Entonces, la gente tiene que aterrizar y dejar de consumir tanta beborrea infantilista de gente que no tiene la más remota idea de lo que es la energía y de lo que es el verdadero ambientalismo. El ambientalismo, mis amigos, está obligado y es necesario para acompañar los procesos productivos, para dar soluciones, pero no para negarlos. Es decir, yo estoy aquí para ayudar a que hagamos las cosas y las hagamos bien. Pero lo más cómodo del inepto es mejor que cierren eso. Cierren eso, entonces, si está fácil ser ambientalista, cierren y está salvado el planeta. Vea, algún rato les pido que me hagan una entrevista sobre esto. Estoy haciendo una investigación sobre los periodos de calentamiento global de la Tierra. Calentamiento global, y van a salir una información hermosa. La gente cree que el calentamiento global es de hace 20, 30, 40 años. La Tierra ha tenido procesos de calentamiento global enormes. ¿Y sabe qué? No existía el ser humano, no se consumía petróleo, ni había todo este tipo de cosas. Porque la Tierra tiene sus propios procesos naturales. No necesariamente los cambios climáticos son de origen antropomórfico. En el mundo, no en el Ecuador, hay una cantidad de avivatos que han cogido esto como una forma de vida y anda llenando la cabeza de Raimundo y todo el mundo. Yo estoy de acuerdo que hay que controlar la creciente emisión de gases de efecto invernadero, pero la principal solución y tal vez la única, controlen población. Controlen población. Nosotros, el Ecuador, somos el país con más habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur. Controlen población. Sale el Papa con la encíclica Laudato Si, que hay que cuidar el ambiente, que no sé qué, pero no dice lo básico. Controlen población. Seguimos como hace miles de años predicando el creced y multiplicaos. Creced y multiplicaos a estas alturas. Ya no vamos a aplaudir así, sino así. Somos muchos. África está huyendo hacia Europa por la sequía no generada por el petróleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que controlar población. Antes decían crecer y multiplicados, porque los hijos se les morían en las guerras, con las pestes, con diferentes factores. Entonces, de 15 hijos que tenían, les subsistían 3. Entonces, sigan teniendo más hijos. Por eso es que una mujer, en el pueblo judío, por ejemplo, cuando se le moría el marido, ella no podía decir, es que yo lo amé tanto y me voy a dedicar a conservar su memoria. Pasas a ser mujer de tu hermano, de tu cuñado. Y si el cuñado no había, o por alguna razón pasas a ser mujer del primo de tu marido, tenían que seguir pariendo. Entonces el crecer y multiplicaos es de otra época. Y el Papa se manda toda una encíclica enorme y no habla del tema poblacional. El tema poblacional se le está incidiendo en 2 cosas: presión sobre más alimentos, y eso es deforestación, y presión sobre más energía. La Tierra ya estamos en 8.000 millones y más. Y estamos yendo a 9.500 dentro de poco. Yo tengo toda esa información estadística, no de 4 avivatos, sino información de la que se debe consultar. Entonces, este es un tema que la gente tiene que aterrizar en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en el Ecuador y en África. Pero parece que es un tema tabú y bueno, será un tema de discusión en las próximas entrevistas que tengamos. Volviendo al tema con... Perdóneme que le interrumpa, es un tema tabú para los ignorantes. Para mí no es un tema tabú. Exacto. Ignorante a nivel mundial, Claro. porque no se lo trata. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se discutía la iniciativa Yasunite en el Ecuador, que fracasó en 6 años, 2 meses, que solo recaudaron 13 millones de un total de 3.600 millones que propusieron conseguir, y que eso era una puchuela frente a lo que vale el ITT. Cuando se metieron en todo eso,
Se metieron en todo eso. En los días en que aquí se defendía la iniciativa Yasunite por los mismos que ahora estuvieron en la campaña por el que ya no se explote el petróleo del ITT. Le traían, por ejemplo, a Glenn Close, a Leonardo DiCaprio, a Angelina Jolie, y hacía una cantidad de norteamericanos que vengan a hacer propaganda. Y en esos días, el presidente Barack Obama rompía la moratoria petrolera en Alaska para que entren de manera salvaje a explotar petróleo en Alaska y en la costa de Virginia. ¿Y por qué esos mamarrachos que trajeron acá no les decían, oigan, ¿por qué no le van a decir a Obama, pues, que no haga con Alaska lo que está haciendo y nos viene a dar lecciones acá de ambientalismo? Al Gore era el vicepresidente de Clinton y sacó todo un libro y era un bestseller, el ambientalismo. ¿Y por qué no le dijo a Clinton que suscribe el protocolo de Kioto para proteger el ambiente? O sea, en el país, en el mundo hace falta que la gente se empodere de los temas y denuncie y les quite la careta a una cantidad de gente que habla por hablar. Ese es el tema. Sí, hay Le mucha... escucho, perdone que le interrumpí. Pero hablando ahora de la candidatura de Noboa, volvamos a eso. Noboa está regalando leche, avena, Quaker, para que la gente vote por él. Al mismo tiempo está ofreciendo trabajo a los jóvenes y haciendo que llenen formularios, como en el tiempo de la candidatura de su papá. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Hay algo de legal? ¿No es ilegal acaso eso? Es ilegal, pero adicionalmente es un tema. O somos, este es nuestro dilema, nuestro dilema en América Latina y en el Ecuador. O somos sujetos de la historia o somos objetos de la historia. O nos utilizan cada vez que hay elecciones o nos reconocen lo que somos durante todo el periodo, entre comillas, democrático. Entonces, se acerca una campaña y entonces regalan leche. La leche que para que no baje el precio la riegan en las haciendas. La riegan para que sube el precio de la leche, para que disminuya la oferta y crezca la demanda y tenga mejores precios para la leche. Entonces, ahora son capaces, yo me sentiría indignado y denigrado si a mí me dicen, te vamos a dar este sándwich o esta cosa para que votes por tal o cual. Está resolviendo un problema coyuntural de un día. O por último le dijera a la gente, toma lo que te dan, pero no votes por Noboa. Eso sería lo más adecuado. Nicolás quería hacer otra pregunta. Por favor, Nicolás, tu micrófono. Les pido que ya vayamos concluyendo, ya tenemos algún tiempito. Con él terminamos. No, Bueno, pero no podemos terminarlo a Nicolás Bustillos. Sí. O sea, sí, con las preguntas de él terminamos, pero La Nicolás, pregunta. tenemos que preservar la vida de Nicolás, ese es nuestro objetivo de hoy. Gracias, doctor Tandazo, muy amable. Tenía una pregunta que quería ver porque es una preocupación, creo que de muchas personas, como vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, porque claro, va a cambiar gobierno, pero en cambio tenemos una especie de trifulcas, de riñas dentro del sistema de la justicia, el Consejo de la Judicatura enfrentado a la Corte Nacional de Justicia. Y por último, justo con el tema que trató hace poquito usted, doctor Tandazo, el asunto del caso León de Troya y los vínculos del gobierno de Lazo con la mafia albanesa o la gente cercana al propio cuñado. De ahora que han acudido a la CIDH, los policías que eran los que estaban, los investigadores del caso León de Troya están siendo perseguidos por la propia fiscalía. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión al respecto y qué nos espera si esta persona que está ahorita encargada de la fiscalía, la señora Diana Salazar, puesta en el Trujillato, tiene, me parece, hasta el 2025, va a estar porque son 6 años de nominación que tiene un fiscal general del Estado. Y esta persona que está tan cuestionada porque ha plagiado su tesis en la Universidad Central, incluso Andrés Páez denunció que también de la Universidad de Indoamérica, un posgrado también tiene un plagio, y varios documentos académicos que ella publicó también tienen plagio, o sea, ha cometido fraude académico en muchas ocasiones, incluso el libro que fue calificado en el concurso de fiscal también tiene graves
cometimientos de plagio y fraude académico. Entonces, decir, o sea, ahorita estas personas, estos policías que no son políticos, que no son personas que están, como decir, en un bando, como prácticamente se ha normalizado la persecución a mucha gente del gobierno de Rafael Correa, pero ahora están siendo otras personas, en este caso policías, estos periodistas de la posta también comienzan a sufrir lo que es la persecución, la judicialización, la persecución por parte del aparato de justicia. Entonces quisiera saber cuál es su visión al respecto y o sea, qué nos espera a los ecuatorianos con este tipo de autoridades que no dependen del Ejecutivo. A ver, cuando en la Revolución Francesa se vino una persecución enorme contra la gente en estas famosas cacerías, donde cae el que es y el que no es. Fouché, que fue un ideólogo de los cambios y que sentía que le estaban respirando en la oreja y que iba a ser muerto, compareció ante la Asamblea de París y hizo una intervención famosa donde les dijo: señores, les vengo a anunciar que a mí me van a matar, así es que me vengo a despedir de ustedes. Pero quiero hacerles saber que en la lista que sigue a mi ataque, a que me van a desaparecer, están ustedes. Los fue señalando uno por uno. Y les dijo: así es que si ustedes no hacen algo por ustedes, sencillamente después de mí, ustedes irán a parar en la guillotina. Y provocó un gran cambio. Cuando en el Ecuador sepamos utilizar esa herramienta que utilizó Fouché y hacerle entender a la gente que ahora la persecución es contra tal o cual, pero que luego vendrá contra los demás, como aquel pensamiento que tiene una persona célebre que decía: vinieron por mí, vinieron por los socialdemócratas, y yo, como no era socialdemócrata, no me preocupé, y los mataron. Vinieron por los judíos, yo no era judío, los mataron. Y al final, cuando llegaron por él, ya nadie lo defendió a él. Entonces necesitamos que el pueblo y la gente se empodere de ese tema y entienda que hay que defender a la gente honesta del Ecuador. Por ejemplo, ¿qué pecado tienen los policías haber entrado a discutir y analizar el caso León de Troya? Entonces, que sean perseguidos es una canallada. Pero la unidad salva ese tipo de cosas. Cuando la gente decida salir por sus fueros, deje la cobardía, yo hablo claro, y aprendan a defender, porque defendiendo a otros que están siendo victimados, están defendiéndose a sí mismos, porque tarde que temprano les tocará el turno. Entonces hay que defender a la gente de bien en este país y no hay que permitir que estos avivatos manejen la justicia de esa manera, una justicia selectiva, como lo dije antes, y que se acuerda de las herramientas que disponen, pero solamente para perseguir, pero que no lo hacen cuando tienen que hacerlo. ¿Qué quedó el caso Rubén Chérez? Supuestamente tenían elementos de convicción y no han movido un dedo porque no les conviene al poder económico y político. Pero en el caso que usted mencionaba, Consejo de la Judicatura, en el enfrentamiento con la Corte de Justicia, ¿qué calidad moral tienen los jueces de la Corte Nacional de Justicia cuando se provocó un descabezamiento de la Corte Nacional de Justicia y votaron a la calle? Estoy hablando con propiedad, las 2/3 partes de la Corte. 14 jueces de un total de 21 lo sacaron en un proceso irrito e inconstitucional e ilegal. Tanto que la misma Corte Constitucional dijo que era inconstitucional el procedimiento seguido. Pero la Corte Constitucional, que saben cómo actuar, dijeron: es un procedimiento inconstitucional. Y mire cómo son de sabidos. Dice: y merece que los indemnicen. O sea, como que era un tema de plata. Dice: pero en cambio no se los puede reintegrar porque hay situaciones jurídicas consolidadas. O sea, no se los puede reintegrar para que sigan los que entraron por la ventana, para hacer de la Corte Nacional un coto, para a partir de ahí hacer lo que les mandan los patrones. Y esa Corte, que en su mayoría son 2/3 partes que entraron por la ventana, tienen calidad moral para cuestionar al Consejo de la Judicatura. Tienen calidad moral. Como decía Jesús alguna vez, pueden ellos lanzar la primera piedra cuando están repletos de faltas que siempre las han cometido tapando lo que no se puede tapar. Entonces estamos ante este caso. Pero además lo nombraron en la terna a Wilman Terán. Le dije a Wilman Terán. Y de la noche a la mañana utilizan una figura jurídica, una figura que no es jurídica sino política.
le quitamos el respaldo, le quitamos la confianza. Eso no existe en la ley. Él está nombrado en base a una terna firmada por todos ellos. Y entonces eso no existe. Tendrán que esperar que venga el nuevo presidente de la República, más que el nuevo presidente, los nuevos asambleístas, y será la asamblea la que en un juicio político pueda resolver o no ese tema. Pero no venga a tomarle del pelo al Ecuador para lanzar estos globos de ensayo y hacer creer que los buenos son los que nunca han hecho nada porque prevalezca la justicia en el Ecuador. Entonces, el país necesita que la gente abra los ojos y que alguna cosa que dicen los árabes, aprende a enamorarse con los ojos abiertos, no con los ojos cerrados. Porque eso nos pasa a los ecuatorianos, que cuando abren los ojos, sencillamente se encuentran con lo que tenemos. Entonces ya es hora de que se abran los ojos. Enamórate con los ojos abiertos para que no tengas sorpresas. Mejora tu educación política. Aprende lo que nos decía Descartes, la duda metodológica, la duda como un método para decir, yo no creo en todo lo que me dicen. Voy a analizar las implicaciones, los relacionamientos, los intereses, para saber a quién están sirviendo y que no me tomen del pelo a mí, salvadores de la patria, que hacen que el pueblo vote equivocadamente y vuelven a aparecer cada 4 años, en este caso, en 2 años y medio, para volverle a pedir el voto a la gente. Así es que ese es el mensaje, que la gente aprenda a saber. Mire usted una cosa tan hermosa que la gente no la ve porque no estudian. Esta enseñanza que la gente cree que es un castigo para Eva, que es un castigo y que la hacen ver como el demonio a Eva, no es un demonio. Estaba Eva junto a Adán más pendejo que Eva. Y Eva es la que, asesorada por la serpiente, que es el símbolo de la astucia, el símbolo de la inteligencia. Por eso está la serpiente en los símbolos, por ejemplo, de los médicos, en el caduceo. La serpiente en el pasado, acaso que era vista como un animal malo, sino más bien un animal muy inteligente. Le dice la serpiente, prueba de las 2 calidades del árbol del bien y del mal para que sepas distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque mirándolo nomás no sabes. Tienes que coger y mandarte para ver qué es. Y Eva lo convence a Adán, Eva más inteligente que Adán. Y le dice, oye, probemos para ver qué es esta nota, qué es lo bueno y qué es lo malo. Dentro de una sociedad, olvidémonos ya del árbol. Y claro, se condenan a vivir en un paraíso, de un paraíso idílico, caen a la realidad de la tierra, donde hay explotadores, donde hay gente que vive y lucra de los demás. Y descubre que la vida es muy dura, que la vida es muy dura. Eso es lo que tiene que hacer la gente, probar del árbol del bien y del mal, para saber quiénes están con el pueblo y quiénes no están con el pueblo. Más claro no canta un gallo. Muy bien. Nos quedamos con esas últimas palabras, doctor. Le agradecemos mucho. Agradecemos al doctor Augusto Tandazo Borrero por su participación. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom, en Facebook Live y en todas las redes que nos transmiten y retransmiten. Somos el Enlace Latinoamericano Europeo, que es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y de unión en lo cultural, social y político para vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas las personas a unirse a nosotros en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan participar de nuestras actividades. Los esperamos el próximo miércoles, donde tendremos a Marcos Paladines, quien nos va a hablar sobre las cárceles en el mar y las demagogias del fascismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias otra vez. Permítame una sola cosita. Con mucho gusto, doctor. Mira, usted creo que se refiere a las barcazas de Noboa. No, a las barcazas, a las cárceles, como las que tienen, por ejemplo, ahora en Inglaterra, y que, y Noboa creo que quiere hacer algo parecido. Quiere hacer. Solamente les dejo esta inquietud. No quisiera decir les dejo este trabajo porque es faltarles al respeto. Esta inquietud. A veces los ecuatorianos nos metemos en un hueco y no nos damos cuenta que somos parte del mundo. Existen, escuchen esto, que las pueden buscar fácilmente con el internet.
las reglas de Naciones Unidas no es cualquier cosa, reglas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos, comúnmente conocidas como reglas de Mandela, así se conocen, reglas de Mandela o reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Y vean cómo esas reglas precautelan y dicen que no puede haber aislamiento de los seres humanos, porque los seres humanos tienen que responder por lo que han hecho, pero tienen otros derechos que no se les puede conculcar, y entre ellos el acercamiento a sus familias. Entonces, tratarlos como condenados de la tierra, como dice algún escritor, eso no es conveniente. Perdone que le haya interrumpido en el cierre, pero ahí les dejo una cuestión, reglas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de reclusos, que sirve para mí, también para lo que ustedes están analizando. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Que tengan unas buenas tardes todavía en Ecuador y nos estamos viendo la próxima vez. Adiós. Que estén muy bien, gracias por todo, que Dios los bendiga. Gracias.